No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Señores, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de este momento. Ya no sé cómo presentarlo, sino como miembro del partido al que yo supongo que todavía sigue perteneciendo. Sí, Claro. Porque a mí me pasaron, así como a usted le pasaron que venía a otro programa, a mí me pasaron que debíamos darle la bienvenida al abogado y emprendedor y dueño de su propio bufete legal, Yuri Rodríguez. Bienvenido, Yuri. Gracias. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Yuri. De verdad, abogado experto en políticas públicas. Sí, es cierto. Bueno, que es cierto, que no es que sea mentira. Pero le omiten. Le omiten. Miembro del Comité Central del Eso PLD. te iba a decir, claro. ¿tú entraste reciente al Comité Central? O No, al Comité Político, que sí, entraste exacto. recién? Sí, ahí quedamos a 2 plazas, pero no hay plazo que no se cumpla. Qué bien. Sí. Yuri, una de las cosas que comentábamos al principio del programa es el anuncio que hizo en el día de ayer el Ministerio de Educación de reincorporar al currículum escolar la materia moral y cívica. Tú fuiste durante la campaña electoral porque aspiraste a una diputación por el PLD, un abanderado de ese tema. ¿Cómo te encontró esta noticia? Bueno, mira, muy contento. Yo pienso que lo primero que yo quisiera hacer es felicitar al ministro de Educación por haber tomado esta valiente decisión. Sobre todo porque por encima de los colores partidarios están las personas. Y esta es una decisión y una política pública que tiene que ser vista como un compromiso país, no como un compromiso político, ni de la propia clase política, sino del país en sentido general. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la República Dominicana muchos habitantes, pero pocos ciudadanos. Y la gente tiene que comprender la diferenciación que existe entre esos dos conceptos. El compromiso de la moral y del civismo no es una fórmula abstracta como mucha gente pudiera pensar. Son acciones concretas, cotidianas, que transforman la conducta del ciudadano, el patrón conductual. Y usted no puede variar una sociedad sin variar cómo la gente se comporta. Claro. Es evidente, ¿no? Ocurre en los hogares. Y la verdad es que el nivel de irritación que se genera en la sociedad dominicana no espera a usted abrir la puerta de su casa, comienza desde su casa. ¿Saben dónde? En este aparato que usted tiene el grupo de WhatsApp del residencial o del edificio, en donde comienzan las discusiones de por qué me cogieron mi parqueo, de por qué pusieron la basura donde no debían o de por qué taladran a la hora que no es, digamos, la debida. Entonces ya el ciudadano no tiene que esperar salir de su casa para encontrarse, digamos, con un desafío de convivencia, que es lo que nosotros tenemos actualmente. En un país donde mueren más personas por violencia y por riña que por delincuencia o por raterismo. Entonces eso es un indicativo claro desde el punto de vista de políticas públicas para usted saber que tiene un grave problema de convivencia. Y por eso yo celebro que desde el Ministerio de Educación hayan hecho conciencia de esta situación. ¿Tú recibiste respuesta del ministerio Correcto. a tu solicitud? Porque así es. Ayer lo comentamos y quisimos destacar que a pesar de tú no haber sido elegido como diputado por la circunscripción 1 del distrito, pues sí cumpliste con tu compromiso de depositar la solicitud firmada por un grupo de ciudadanos para incluir la moral y cívica en el programa educativo nuevamente. Mira, lo primero, yo pienso que el principal aprendizaje de esto es que no se requiere de una curul para usted poder hacer el trabajo, sino de voluntad política. Y la voluntad política no depende de un cargo que usted asuma o ostente, sino realmente de la convicción que usted tenga sobre la meta o el objetivo que se ha trazado. Y yo se lo decía a la gente, yo creo que el compromiso está ahí. Yo recibí una respuesta por parte del ministerio, que fue un informe de más de 30 páginas que detallaba cómo se había implementado a partir de resoluciones del año 2014, 2015, 2016, de forma transversal, es decir, como un eje transversal, la moral y cívica. Pero ¿qué ocurre? Los currículum por competencias, que es el que nosotros tenemos, visto desde el punto de vista pedagógico, es el más vanguardista. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque usted tiene que lograr que la persona desarrolle competencias no solamente desde el punto de vista cognitivo o pedagógico, sino también para la vida. Claro. Esto que estamos haciendo aquí, hay cosas que no te enseñan durante toda tu escolaridad, como por ejemplo comunicarte. Y la distancia a todo problema humano
para resolverla está la distancia de una conversación. Entonces son, digamos, cualidades y virtudes esenciales que tiene que tener un ser humano para poder desarrollarse en sociedad. Correcto. Ahora, ese eje transversal no se implementó de manera adecuada y así lo establecen los indicadores porque, digamos, nosotros partimos de la evidencia porque tiene que ser, digamos, que esa ética, esa moral, ese civismo se refleje en los maestros que están impartiendo la clase. Por ejemplo. Entonces, claro, el maestro que me imparte matemáticas, que me imparte sociales, que se puede supuestamente vincular de manera directa a la moral y cívica en ese escenario. Pero mira, no es lo mismo un capítulo de 60 que una materia completa que sirva como un eje transformador y orientador de la conducta de millones de niños para construir una nueva cultura ciudadana. Porque lo que estaba planteado en el programa era desde 2014 2015. que dentro de todas las materias Correcto. se viera algo de moral y cívica. Efectivamente. Si por ejemplo en ciencias Pasó sociales... de ser una materia a ser un tema de entre todos los que tienen que tratar Fue un error hacer eso así, Yuri. Bueno, yo pienso que el error se valida después del tiempo, pero yo pienso que inicialmente Y la después intención... del tiempo, ¿cómo tú lo evalúas? No. Por los resultados. Definitivamente, y por eso digo, los indicadores son absolutamente negativos. La teoría estaba muy bonita. O sea, la intención Claro. no fue esa. Exactamente. La intención, digamos, fue realmente poder adaptar el currículum a lo que los nuevos tiempos estaban exigiendo. Pero desde el punto de vista idiosincrático, el líder o la líder que no conoce cómo su sociedad piensa, si busca soluciones que no son adaptados a esa sociedad, digamos, lo que tendremos es el fracaso. La gran interrogante es, ¿por qué luego de 10 años, que me imagino los resultados pudieron haberse visto con anterioridad, por qué el ministro del 2018, el 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 no se dieron cuenta de esto? Yo pudiera pensar, claro, esto es un tema de especulación y partiendo del conocimiento de políticas públicas, pudiera pensar que los primeros 2, 3 años, digamos, había un proceso de evaluación, Sí, claro. porque las medidas se toman y se implementan, digamos, a corto, mediano y largo plazo. Sí. Y me pudiera parecer que tal vez en ese sentido, los primeros 2, 3 años, no hubo una variación porque se esperaba Sí. Medir Para resultados que o te salte al evaluar. 18, Claro, exactamente. pero luego de ahí, evidentemente, yo creo que sobre todo el deterioro que ha sufrido la sociedad dominicana en términos de valores. Nosotros tenemos 3 grandes problemas desde mi punto de vista. Primero, la violencia, que ya la señalé como la principal causa de muerte en la República Dominicana. Ujú. El desorden. Nosotros vivimos en una noción de desorden generalizada. Usted busca todos los aspectos medulares de nuestra sociedad y usted se va a dar cuenta que tenemos un desorden en ello. Si se va al tránsito, se va a dar cuenta que tenemos un desorden. Si se va al sistema eléctrico, se va a dar cuenta que tenemos un desorden. El propio sistema educativo, los últimos 5 años, el último lustro, ha sido de desorden, lamentablemente. ¿no? Pero, espera. O sea que antes de hace 5 años, el sistema Póngale educativo unos cuantos era años nítido. más. No era nítido en lo absoluto que no. Póngale unos cuantos años no. más. Póngale No, unos- pa- Bajo ninguna circunstancia me estoy refiriendo a eso, sino que había un esfuerzo dirigido porque había, digamos, al menos una orientación, una hoja de ruta. Que se cumpliese esa hoja de ruta que se inició en el año 2014 con el pacto educativo, en lo absoluto que no. Estamos todo el mundo Estamos consciente, esperando todavía. Estamos todos conscientes Estamos de eso. esperando eso Ahora, todavía. el problema es que los esfuerzos de diálogo de este país terminaron en el año 2014 y han comenzado de nuevo ahora en el Consejo Económico y Social, más de una década después. Somos un país con un déficit de diálogo, incapaces nuestros líderes políticos de ponerse de acuerdo para buscar soluciones a los problemas cotidianos de la gente. Bueno, hemos visto un gesto extraordinario, para mí histórico, y es ver reunidos al presidente y a los expresidentes frente a un tema tan importante y apremiante como el tema haitiano. Para mí eso es positivo, No, completamente. porque significa que sí hay capacidad para eso. Eso es completamente positivo, Miralba, pero hay una serie de problemas estructurales Ah, claro. que deberían ser, Recibir un trato igual, es atendidos, correcto. claros. Lo mencionamos Claro, hace unos por días el con mismo algún trato. invitado. Dijimos que la educación, por ejemplo, debe ser un tema que se aborde de esa forma. Efectivamente. Entonces, y yo pienso que no es tan difícil. Miren, el desorden, Con Robert, de la el, Cruz, a el- propósito. el desorden en el que nosotros vivimos cotidianamente, no es tan difícil solucionarlo. El mismo dominicano que está en el desorden del carrito público, ¿cierto? Sí. Baja al metro
entra al metro y se comporta de una manera distinta. Es verdad. ¿Por qué? O sea, ya el ejemplo que nosotros poníamos antes de que, bueno, el dominicano cuando Déjalo va a verlo. Europa o cuando va a Estados Unidos respeta las leyes. No. Tiene una El cultura mismo metro. dominicano que sale del carrito público, entra al metro y se comporta de una manera automáticamente distinta. ¿Por qué? Porque hay Por el consistencia. entorno. Porque los incentivos que el entorno le ofrece, tanto para que sea, digamos, un buen ciudadano, como comprendiendo que hay consecuencias si no se comporta de manera correcta. Las dos cosas, incentivo positivo, pero también consecuencias, le genera al ciudadano, digamos, una variación en su conducta. Entonces, ahí yo creo que tenemos el ejemplo más claro de que no es difícil transformar la conducta del dominicano. Lo que pasa es que hace falta voluntad política para que eso ocurra. Claro, Y más Yuri, régimen de consecuencias. Correcto. una pregunta, o sea, ¿por qué ahora? O sea, si sabemos que hace un año que tú sometiste el documento al Consejo, Sí. ¿qué crees que ha pasado en ese lapso de ese año? Y si en el proceso luego del sometimiento tú tuviste que dar algún seguimiento, ¿fue algo peleado o fue algo que te sorprendió? Las dos cosas, fue peleado, pero también me sorprendió la respuesta. Yo pienso que lo que ha variado es que ahora hay un ministro que por lo menos tiene la intención de generar algún tipo de diálogo, de vínculo, de comunicación con todos los sectores vinculados a la sociedad, a la educación del sistema dominicano. Y pienso que esa variación ha sido, efectivamente, lo que ha provocado que él haya dicho que se va a incluir nueva vez la moral y cívica en el sistema educativo dominicano. Por eso yo inicié. Bueno, de hecho, Por él eso yo inicié decía que era- felicitando Ujú. al ministro. Yo no he tenido contacto físico con él, no lo he saludado, pero insisto, yo creo que nosotros como nueva generación política estamos llamados a buscar soluciones a estos problemas estructurales sin importar el Estoy de partido acuerdo. político al que usted pertenezca. Estoy de acuerdo. No, igual me dicen que en el Partido del Toro hay vacante. Salgámonos del tema romántico, el tema Bien. positivo, vamos a la política pura y dura. El lunes en esa misma silla estuvo uno de sus jefes, el amigo Robert de la Cruz. Ay, Como No, jefe. un compañero de Como partido. jefe, su compañero Bueno, de pero partido. todos los del comité político no son jefes de todos los demás. No, jefe no, compañero de partido. qué barbaridad. Bueno, está bien, pues uno de sus máximos líderes, pues vamos a llamarlo. Ese sería Danilo Yo no- Medina. Ah, bueno. Pero es que te gusta. pero no. Es que tú estás como chimeando, Alex. Sí. No. Alex, No espera, estoy espérate un chimeando, segundo. ¿Qué está pasando? Yo- Estoy explíquenme qué está contextualizando, pasando. Oh. estoy contextualizando. Ah, No, caray. mi compañero y amigo Robert, Una no, conversación. pero líder, el presidente del partido. Está bien, voy a retirar lo que dije. Vamos a iniciar de nuevo. Si quieres vuelvo a Sí, lanzar pon el bumper. No, adelante. Yuri, volvamos a la política. Cuéntame, tu posición dentro del partido, no quedaste en el comité político, que era una de tus aspiraciones Sí. más recientes, y cómo ves de aquí en adelante, luego de esa decisión que impidiera la realización de la reunión en la que se supone se iba a seleccionar a un aspirante, ¿cómo estás tú en todo eso? Mira, yo creo que el partido tiene que ser consciente de lo que la realidad le exige y sobre todo lo que la sociedad dominicana está esperando. Si el partido no hace conciencia sobre eso, va a ser muy difícil que nosotros de cara al año 2028 podamos desempeñar un papel, un rol electoral eficiente. ¿Por qué? Porque el PLD no puede entender que sus cuatro paredes y su techo son la sociedad dominicana. Todo por el contrario. Y eso es importante, que el liderazgo político del partido, que en algún punto ha hecho un esfuerzo para reposicionar ciertamente al PLD, pero tiene que ser mucho más disruptivo y trascendente para la sociedad dominicana. No puede permanecer en lo que está actualmente. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, Alex, que dice que para usted convertirse en lo que pretende ser, no puede permanecer en lo que ya es. Y el PLD no puede permanecer en lo que ya es. Tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo para intentar conectar con la sociedad, y para conectar nueva vez con la sociedad necesita un nuevo mensaje y nuevos mensajeros. Personas que tengan la suficiente legitimidad social como para venir a escenarios como este, sin que el principal cuestionamiento de la sociedad y de los que entrevistan a la figura
sea moral, Claro. sino que sea, digamos, de pensamiento de ideas como nosotros estamos debatiendo. Pero no puede partir desde el prejuicio o la intención previa moral, porque ya eso distorsiona de manera inmediata lo que la gente va a escuchar. O Usted, sea, mucho del liderazgo del PLD que participó en la gestión pasada, pues llega en desventaja ya frente al electorado y frente a la sociedad. claro, y yo planteo el tema moral, pero no principalmente por eso, sino que cuando me refiero a la moralidad, no me refiero a lo hecho indebidamente, nada de eso, sino todo por el contrario. Hay un cansancio natural del tiempo Claro. que la gente genera y que, bueno, usted exige que eso se modifique. No quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que yo apelo al desecho de ese liderazgo político dentro de mi partido, sino que ese propio liderazgo sea el que promueva una nueva línea discursiva, una nueva línea narrativa, una nueva forma de hacer las cosas para que entonces podamos tener éxito electoralmente. Mira, excúsame porque voy a, en base a tus palabras, quiero volver al tema de la reunión del presidente y los expresidentes con el tema de la situación haitiana. Sí. Por un momento solamente, porque me gustaría saber cómo lo ven los políticos jóvenes, como tu caso. ¿Cómo ven un encuentro de ese tipo? Porque la sociedad en general pareciera, la opinión pública pareciera que lo ha tomado muy positivo. Sí. Yo en lo particular, pero tenemos una generación completamente distinta, yo lo veo absolutamente favorable. Ustedes, los jóvenes políticos de República Dominicana, ¿cómo vieron ese encuentro? Porque a ninguno de ustedes los vi. A mí me emociona. Me emociona porque yo estoy cansado de que nosotros los políticos nos hablemos entre nosotros y que sea gritándonos, la diatriba. La gente está harta de eso. Cansada de que los políticos se hablen entre ellos y no le hablen a la ciudadanía. Entonces, que los 4 presidentes se reúnan, para mí es un hito nacional que eso ocurra. La emoción que yo sentí, y sobre todo, esto sí lo puedo decir con toda confianza. Yo vi ahí que el decano de esa reunión era Danilo. Oh, Pero ¿cómo así? Desarrolle, compañero, Sí. desarrolle. Bueno, Desarrolle. Espérate. ¿Cómo así? Explique su respuesta. Desde el lenguaje no verbal, Francesca, búscame la foto, por desde favor. el lenguaje no verbal, porque mira, salió caro esa estrechada de mano a Danilo. bueno, tú te das cuenta que hay una diferencia entre el poder adquirido, el poder que se adquiere y el poder, perdón, y el poder que se forma para ascender al poder. En pequeños detalles, pero está bien, es una discusión de otro momento. Es una discusión de otro. Porque mira, Francesca, pon No, a quienes nos ven en el canal de YouTube. Vamos a ver una imagen que le hemos puesto mucho aquí. El consenso ha sido, bueno, no es que haya habido consenso. La mayoría de las opiniones han sido de que esa imagen, visualmente hablando, quien denota poder en esa imagen es Leonel, al colocarle la mano por encima a la de Danilo. Como diciéndole, qué bien que estás aquí, pero el que tiene el poder es Leonel. Eso no coincide con lo que tú estás diciendo. Bueno, pero eso no quiere decir que sea excluyente con lo que yo acabo de decir. Bueno, Pero ¿por qué esa Danilo no es era el una- decano? no quiere- Porque no él quiere- decía que no iba a ir. y después dijo que iba. No quiere decir que sea excluyente, sino por las intríngulis que se dieron en esas reuniones. Hay que ver las propuestas. Bueno, cuéntanos Cuéntanos. las Hay intríngulis. que ver las propuestas que ahí se plantearon, quiénes plantearon esas propuestas y cómo se asumieron esas propuestas. Háblanos de esos intríngulis. Y las principales propuestas que se plantearon desde el inicio fueron planteadas por el presidente Danilo Medina y por el presidente Leonel Fernández. De hecho, en la inauguración del Consejo Económico y Social, todos los presidentes iban a tener una intervención para hablar frente al público. Y el presidente Danilo Medina fue el que dijo que el único que debía hablar era el presidente de la República en ese escenario. Y me Y parece eso, correcto. y eso se puede corroborar. Sí, Sí, claro. pero eso se- está bien, eso está bien. eso se puede Claro, corroborar. eso Entonces, está bien. hay una serie, digamos, de delicadezas que se dieron ahí que a mí me parecieron importantes, partiendo de los criterios tanto del presidente Danilo Medina como del Francesca, te presidente mandé Leonel otra, Fernández. que yo sé que esa es la que Yuri quiere ver. A mí me parece Para que se le Yuri- fue la mano un poco. Hay una Claro, que eso es. están Compártela, por Está bien, favor. está ¿Cuál Oye, bien. será están la otra todos foto? sentados y Ok. se ve que Danilo está ¿Cuál es la sentado otra como que foto? más distante de todo el grupo.
Porque Como es el que- decano. ¿No escuchaste a Yuri? Que él no quería como que lo fotografiaran cerca de Abinader o de Hipólito. Ay, ay, ay. No, Hipólito es su, su bueno, amigo. retomando, digamos, la Muy pregunta en llave. inicial, Cerca de Alex, Leonel. yo veo con emoción esta reunión entre los presidentes de la República porque denotan que todavía la clase política cuenta con algún grado de madurez para poder buscar soluciones a problemas tan complejos como el de la crisis haitiana. ¿Tú Yuri- crees perdón, Sí. mira, Alba, ¿tú crees que como empezó la primera gestión del presidente Abinader, espérate, como empezó la gestión anterior de la Procuraduría General de la República, este encuentro se habría podido dar? No, definitivamente no. Pero lo que pasa es que por eso yo lo mencionaba anteriormente. Poder adquirido, poder formado. Ahí Tú- está tú- la tú- imagen. La tú- imagen que, tú- que- tú sabes que- por- que tú sabes- vemos, tú sabes por qué. para quienes están en radio, la Pero imagen que vemos. espérate, deja que termine. No, no, Porque, puede- porque él va para allá. La Sí. imagen que estamos viendo ahora es en la que en el primer encuentro de los 4 presidentes Sí. en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, sobre la alfombra de la que hablamos aquella vez, alfombra. se están tocando las notas del himno nacional y están el presidente Fernández, el presidente Medina con la mano en el pecho, el presidente Luis Abinader y el presidente Hipólito Mejía con los brazos al costado, Mira, parados en atención. Solamente una persona, políticamente hablando, con sentido de la historia, puede acudir a un encuentro como ese cuando le han encarcelado a sus hermanos, a sus funcionarios más cercanos, a su seguridad, y lo han perseguido. Y han bombardeado la Casa Nacional de su partido. Y han bombardeado a personas como yo que fuimos a caminar hacia el Palacio de Justicia y lo que recibimos fue represión por parte de esa policía y de esa procuraduría que tú señalas. Solamente una persona políticamente hablando con sentido de la historia se atreve a recibir todo eso y a pararse frente a los dos responsables de esas medidas. Que yo lo puedo decir aquí. Eso lo está ¿Cuáles diciendo- dos? Porque ahí hay 4. Lo está diciendo Yuri. ¿Cuáles 2? ¿Cuáles son los dos responsables? El presidente Luis Abinader y como, digamos, medio cómplice el presidente Leonel Fernández. Ay, Pero como medio cómplice. Sí, claro, porque usted no ha visto bajo ninguna circunstancia que ningún funcionario ni persona vinculada a la Fuerza del Pueblo ha sido perseguida por la Procuraduría General de la República. Entonces no lo ha sido. Entonces, yo por eso te lo digo, claro, el presidente Fernández sabe que goza de todo mi cariño, aprecio y admiración. Tengo evidencia, pero tampoco tengo duda. No, eso No, es. pero es que la eso evidencia así. es matemática. Ahora, el ¿Ahí? hecho es, claro, el hecho es, o sea, ¿cuál es el hecho comprobable? Como diríamos nosotros los abogados, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho comprobable? Que eso no ha ocurrido. Entonces, por eso yo te hablo a ti de que solamente una persona, políticamente hablando con sentido de la historia, se presenta ante ese escenario. Es mi parecer. Pudiéramos criticarle cualquier cosa a Danilo Medina, pero yo creo que Yuri tiene razón en ese sentido. Yo estoy de acuerdo parcialmente. Parcialmente en el sentido de que efectivamente me parece que Danilo Medina dio una demostración. Pero sobre todo tomando en cuenta un aspecto fundamental, Alex, y gente que nos escucha. Un aspecto fundamental, visto desde el aspecto jurídico. Todos los procesos de persecución están en camino a extinguirse. Extinciones, sí te voy a hablar. No hay un solo condenado y no hay un solo preso. Pero le hicieron un reconocimiento a Camacho hace un par de semanas en la Procuraduría, le entregaron un trofeo. Bien, lo veo bien. Pero es por buen pero lector, pero por cierto, vuelvo al hecho comprobable. ¿Cuál es el hecho comprobable? Que no hay No hay sentencia. juicios Bueno, eso, abiertos, no hay presos, no hay condenas. Eso es. No, lo malo y lo complejo para el PLD es que sí hay presos. O sí hubo presos. Preventivo. Sí, lo subo. Pero claro. hubo. O sea, mañana, y yo no sé, yo creo que soy de los críticos también del PLD aquí en el panel, pero la verdad es que si mañana se extingue el caso de Adán Cáceres o el caso contra Medina. Jean Alain Rodríguez Alexis no Medina. prospera, o contra Alexis Medina, o contra Gonzalo Castillo, o contra Donald Guerrero, ¿quién le va a devolver? Bueno, Donald Guerrero no hizo prisión. Sí, Pero- sí, claro. Sí, estuvo en prisión. Con hizo José prisión Ramón preventiva. Peralta, yo lo vi. Sí, tienes razón. ¿Quién le va a devolver ese tiempo a esas personas? A Mira, propósito antes del PLD, hay dos posiciones en torno a la elección del candidato. Se han sometido dos procesos ante el Tribunal Superior Electoral. De hecho, el tribunal
emitió una sentencia indicando de que no podía hacerse la reunión del un fallo cautelar. Exacto, de una amenaza, por así decirlo, en buen dominicano, de que no se reunieran para determinar de que se iba a elegir en el primer trimestre el candidato vía consulta. No obstante, de hecho, lo dijo en virtud de invitado, Robert de la Cruz dijo, bueno, es que ya hay un precedente de que se hizo en el 2022 y no hubo ningún impedimento de ninguna de las autoridades pertinentes. ¿Cuál es la posición? ¿En cuál bando estás? Si así pudiera verse, porque al final le cuento un tema de bando, de quienes quieren que la elección sea en el primer trimestre y quienes quieren entonces que se cumpla ahora sí la ley de partidos y agrupaciones políticas que indica que es para octubre del año preelectoral. El problema es precisamente ese, los bandos que se han generado dentro del partido. Yo no me he decantado por ninguna posición, Máximo, ni lo voy a hacer. Entonces, ¿son cuántos bandos, espérate, para organizarnos? Bueno, pues no lo el sé. de Abel. Como no pertenezco a ninguno. El de Abel. No, pero tú estás ahí adentro. Pero tú lo ves. Como no pertenezco a ninguno, lo sé obviado. Está el de... Entonces, no lo he contabilizado. Tú lo estás viendo. Tú sabes que eso no te haga. Está el de Abel, el de Francisco Javier, Margarita, que no... Pero sí, está pero no. ahí. Y también como cerca. que... Es que hay dos, porque si hubiesen sido más, Ay, a ver. Domínguez Brito, no. También. Domínguez Brito, se Y Charlie, inició- don Charlie. Hay mucho, hay mucho. Y de que él no lo ve. Pero en el PLD hay casi tanto presidenciable como en el PRD. No, pero que son, ¿Verdad? son dos cosas, la cantidad de presidenciables y el método La de elección corriente del de candidato, pensamiento sobre porque ahí. solamente se inscribió del bando del presidente Danilo Medina. No, ¿cómo así? Sí, claro, del bando del presidente Danilo Medina se inscribió Francisco Javier García y Bruno. No, pero el presidente no me... Yo he hablado con el No se presidente. habla de Bruno. No. Y de Bruno, no, hay que mencionarme a Bruno. ¿Quién es Bruno? No, Eso dijo Robert de la el Cruz. de la Vega, ¿no? el de la Vega. Hay De que la mencionarme Vega. a Bruno que fue con Tú Don deberías Juan. conocer a Bruno. No tengo la menor Y idea. están los otros que no se inscribieron, que no presentaron credenciales, La carta carta de de intención Sí. para ser candidato. Mira, dos cosas ahí, Máximo, fundamentales. Lo primero, lo que se muestra hacia la sociedad, y yo creo que lo que tiene que llamar a preocupación al partido, es que el partido se vio incapaz de resolver un conflicto interno y tuvo que ir a un tribunal. Eso nunca había existido en la historia de disciplina y política del PLD. Eso es lo que tiene que llamar a reflexión al partido. Que el liderazgo que yo estaba cuestionando aquí, que ese comité político fue incapaz de entenderse. Entonces ese liderazgo tiene que verse cuestionado e increpado por los miembros del comité central. Porque somos nosotros luego los que sufrimos la consecuencia de esa indisciplina de lo que son nuestros líderes. Para ir al Tribunal Superior Electoral. ¿Tú crees que el PLD está para ir al Tribunal Superior Electoral? Debió haber una... Pero es un que hay- Ahora, consenso. lo segundo que planteo. Hablan del 2022. Sí, pero en el 2022 todos los que aspiraban estaban de acuerdo. Había un consenso entre todos los aspirantes que ahora no existe. Entonces no pueden plantear el contexto y las condiciones del 22 como las actuales. Ese planteamiento es errático porque desafía el propio criterio que el partido utilizó en el 22 para llevar a cabo ese proceso en el que yo participé. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con que nadie aspire. Yo creo que el trabajo que ha hecho Francisco Javier de salir a la vanguardia, de motivar al PLDismo para que se mantenga, digamos, entusiasmado con el 2028 es correcto. Bueno, Robert de la Cruz dijo que es el único que está trabajando. Bueno, pero es correcto. O sea, Está nadie... motivando Claro, a la- bueno, a la pero es que militancia. nadie puede desmeritar la labor que ha hecho Francisco Javier. Ahora, tampoco me pueden desmeritar a quienes, digamos, tengan una posición contraria con lo que está ocurriendo actualmente. No lo pueden hacer tampoco sobre la base de la imposición, porque en el PLD no me quedan cosas claras a mí. O sea, lo único importante en el partido es el presidente, el candidato presidencial. Ah, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con los diputados? Que al sol de hoy tenemos 10 o menos. ¿Qué vamos a hacer con los senadores? Que no tenemos ni uno. ¿Qué vamos a hacer con los alcaldes y los directores de distritos municipales? Entonces, el partido tiene que pensar en otra cosa, porque solamente a través del liderazgo local nosotros podemos, digamos, tributar a una candidatura presidencial. De lo contrario, eso es imposible. Entonces,
yo planteo, digamos, otra lógica dentro del partido. O sea, empezar a construir ese liderazgo electoral de abajo hacia arriba. Sí, y que no puede ser tampoco influenciado por, digamos, las relaciones que existan dentro del partido. Y eso Bueno, pasa. ¿y cómo Bueno, tú lo vas no a puede- lograr? no puede Eso ser- pasó sí, en el 24. en el Bueno, PLD. no puede ser condicionado por usted ser esposa o hijo de, ¿Y Ay, cómo tú vas a bajo lograr ninguna eso? circunstancia. Esa Tiene que, desvinculación. bueno, tiene que ser por el trabajo constante que haga el liderazgo local. Pero es que tú sabes mo- que siempre se mueve la Bueno, cultura pero- del padrino. Pero, ¿y qué va ocurriendo con el PLD? 62, 38, 10. No, pero Esas son nuestras Pero no. votaciones en las últimas elecciones. Entonces el partido tiene que hacer conciencia de eso. Ajá, pero yo te voy a decir algo. Tiene Yuri. que hacer conciencia de eso. Yuri, yo puedo estar de acuerdo contigo. De hecho, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Pero ¿qué están haciendo para lograrlo? Porque si ustedes van a seguir, me refiero en este caso a ti particular y tus pares dentro del partido, que hay muchos jóvenes que quieren salir de todo ese tema y lograr que el partido retome la senda que en algún momento tuvo en positivo. Sí. ¿Qué están haciendo para lograrlo? Porque mientras sea solamente ir a espacios, que no te digo que no lo hagan, es un trabajo que tienen que hacer, pero están haciendo el trabajo que está haciendo Francisco Javier. Están yendo a los sitios donde está yendo Francisco Javier. Sí, Están alzando la voz, más allá de decir Bueno, que Danilo bueno. es el dios del partido, pero están haciendo acciones o tomando acciones para lograr en algún momento que el comité central efectivamente tenga la fuerza suficiente para que el político reaccione. Lo está haciendo el que así lo entiende y ese es uno de los problemas. Pero Alex. pareciera que son muy pocos los que lo entienden. Bueno, entonces. porque hace falta dirección. ay. Falta dirección. Pero ahora, por ejemplo, usted ve todos los lunes que el PLD está haciendo ruedas de prensa denunciando problemas estructurales que está ¿Y teniendo por la qué sociedad. los lunes? Bueno, porque los lunes... Por los lunes era Ah, semanal porque eso también. semanal. Bueno, porque... la No semanal tiene que ver con la yo. semanal. Eso ya lo lo, hacían antes. no, eso lo hacía el PLD en sus tiempos más tradicionales cuando el profesor Bosch. Esas ruedas de prensa. Y lo hacía cuando Hipólito era presidente. De hecho, habían descensos a las obras, a las construcciones, con los productores. Eso es algo que el PLD siempre ha hecho y que ahora lo ha modernizado. Y entonces los lunes, por ejemplo, este lunes se denunció el fracaso que ha tenido este gobierno en la Cruz de Manzanillo con los productores. Y también se habló del tema de la exportación de banano, que se ha caído, se ha desplomado, digamos, por el piso. No Pero tiene que Yuri, ver eso con la no es, mano y de eso no obra, es Haitiana. sabotearse. Y te voy a decir por qué sabotearse. Ay, Me parece genial la iniciativa de eso porque la verdad la oposición tiene que cumplir su pero rol. no tienen complicado. Pero Leonel, competir PLD. contra el poder del Estado frente a las noticias que genera la semana. Buscan respuesta Sí, como Leonel ha logrado respuesta del Bueno, presidente. Abinader. pero no, lo que pasa es que en política tú tienes que asumir causas sociales. Entonces, si el gobierno no representa No, yo a no los digo que no productores la de la Cruz de asuman. Manzanillo, Yo no digo que Sí, no la sí. asuman, pero sáquenle el miércoles porque los martes lo que estamos viendo es la portada de la semanal. La verdad, ¿eh? bueno, pero la respuesta a eso tiene que ser contundente por parte del gobierno y por eso tuve lo de la semanal. Ahora, en la semanal tuve respuesta a esos problemas. Porque eso es lo que hay que preguntarse. La ciudadanía no es tonta. Si vemos, por ejemplo, los casos de morosidad que ahora han aumentado por los datos que sacó El Banco la Superintendencia de Bancos Sí. y el Banco Central, lo que te está diciendo a ti es que la clase media y la clase media baja está financiando su mes tras mes con la tarjeta de crédito. Eso lo ha denunciado el PLD. Lo ha denunciado el PLD. Entonces, tú tienes situaciones apremiantes en este país que el gobierno tiene temor de responder y que el presidente, lunes tras lunes, se presta a un ejercicio que desde mi punto de vista, políticamente hablando, no es sincero. No es sincero. Porque tú tienes gente pasando la 1001. Entonces, ¿cómo yo respondo hacia esos desafíos? No, lo que está el PRM es, digamos, en sus presidenciables, pero yo te acabo de decir que aquí, por ejemplo, las exportaciones se fueron al piso, pero el director de aduana quiere ser presidente. Y las recaudaciones están en su mínimo de este año. Pero él quiere ser presidente. ¿Sobre la base de qué? De la reivindicación de su labor en aduana. Bueno, Pero apenas ayer él hablaba de récord en la recaudación de aduana y de la alcaldesa, por ejemplo, quiere ser presidenta, que es una persona Lo que va a a hacer, la va a que ser. yo le tengo alta Sí. estima. Va a ser. Pero esta ciudad no ha solucionado un solo problema estructural, ni ha tenido la intención tampoco de hacerlo.
que es a mí lo que más me ha dolido. Bueno, usted ve al ministro, por ejemplo, de Turismo, que tuvo que venir Juan Ariel Jiménez a enmendarle la plana, porque si no, se mantiene sobre la base de un ejercicio. Hace 2 años de no eso, sincero. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Los visitantes que nosotros tenemos han ido descendiendo en el último trimestre. Te vi tratando con cariño a David. Le diste duro a Yayo, le diste duro a Carolina y le pasaste la mano a David. No, porque David Collado, por ejemplo, que es el que supuestamente las encuestas lo colocan como el primero. Usted no tiene idea de lo que piensa David Collado sobre un tema estructural de este país. Usted no tiene idea de lo que piensa. No se ha referido nunca a un tema o problema que sufra la ciudadanía. Que los homosexuales no se pueden casar. Entonces, Ay, bueno, entonces tú estás viendo realmente que el gobierno y sus funcionarios y sus presidenciables están enfocados en una realidad muy distinta y distante a la que está viviendo la sociedad ¿Tú no dominicana. has acompañado a ninguno de los aspirantes del PLD a una de esas reuniones que se dan en Varelo? No. No. Pero Jorge, ¿Qué pasó? Esas reuniones que se dan. Bueno, No he acompañado. Francisco Javier no ha sido invitado a esa porque ahí se da en un grupo de los que no está de acuerdo con la consulta. Ay, Dios pero mío. no ha acompañado a No, ninguno. no lo he acompañado, no. Está bien. No lo he acompañado, no. Está Porque bien. creo que el PLD tiene la oportunidad de hacer algo importante para la sociedad dominicana si se da cuenta a tiempo. Se da cuenta a tiempo. Y que la gente sepa que aunque me expreso a veces con crudeza, tanto sobre mi partido como sobre el PRM, no es sobre la base de la crítica estéril, sino de querer que exista otra cosa en esta sociedad. Mira, la gente no puede aspirar a candidatos enlatados. No puede aspirar a eso, no puede aspirar a like, a video, a chulería. La gente tiene que entender que sus políticos, que el ejercicio de un liderazgo con responsabilidad es tú a veces decirle a Alex lo que él no quiere escuchar. Se la pasan en eso. Lo que él no quiere escuchar. ¿Tú entiendes? Tiene Claro. que ser sobre esa base. Entonces yo pienso que tenemos la oportunidad de una generación que va creciendo, que quiere aportar a la política, que no cree en los partidos políticos, pero que quiere aportar a la política y que hay que aprovechar esa oportunidad. Tenemos que cerrar, Yuri. Y de hecho hace rato. Pero podríamos ver a un Yuri Rodríguez como candidato independiente fuera del PLD. No, no, Ahí. no. No, porque eso desmerita. Mira, los improvisados desmeritan cualquier profesión. Y yo soy PLDista. Y la gente lo sabe. Entonces yo salir de mi partido dice más de mí que del partido. Entonces yo tengo que echar mi pleito allá adentro. Eso Con es Yuri firme, Rodríguez. firme. Gracias por venir. Ustedes. Yuri Rodríguez, amigos del PLD, miembro del Comité Central del PLD aquí con nosotros. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.